en Prevenial ya había venido con nosotros en algún momento y me da mucho gusto recibirlo porque es un tema muy importante que todos los mexicanos debemos conocer. Kenji, te saludo con gusto. Kenji López Cuevas, él es presidente de la Fundación Cancer Warriors México. Kenji, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y agradecido contigo, Roberto, siempre por esta invitación y apertura para hablar de la lucha contra esta enfermedad. Una terrible enfermedad que se está volviendo, dicen que hasta puede ser la siguiente pandemia. Recuerdo que lo mencionaste así aquella vez que viniste. Así lo mencionan las autoridades en materia sanitaria a nivel global. Una siguiente pandemia y las cifras no mienten. En México, Roberto, se están diagnosticando anualmente, de acuerdo al GloboCan, que es el observatorio formal de la Organización Mundial de la Salud, más de 207,000 nuevos casos de cáncer en todo el país, en México. Entre menores, adultos, todos los tipos de cáncer. El problema, sí es la cifra de nuevos diagnósticos, pero el problema es la mortalidad. Se nos muere la mitad de la gente diagnosticada. Sí. Es decir, entre 95,000 y 98,000 personas se están muriendo cada año como consecuencia de este padecimiento. Y mencionabas en un evento que tuve la oportunidad de estar ahí contigo, un dato que a mí me dejó muy pensativo y que la gente que nos está escuchando, yo pienso que se va a sentir igual. Claro. Y es que mencionabas la comparativa de, porque dices, no es tanto el problema de la enfermedad como tal, o sea, sí es un problema, vaya, pero claro, es del nivel de mortalidad. Claro. La comparativa con Estados Unidos y México, ese dato, si pudieras decirlo. Te lo digo tal cual. Aquí por cada 2 diagnósticos muere una persona, y en Estados Unidos por cada 6 diagnósticos solo fallece una persona. ¿A qué se debe? ¿No? Me lo van a preguntar, porque dijiste algo muy cierto, Roberto. La incidencia, ¿no?, es algo que atiende a factores genéticos, endémicos, regionales, alimenticios, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, muchos factores, ¿no? Hay personas que tenemos cargas genéticas, etcétera. Sí. Pero ¿qué hace un país al respecto cuando sus cifras de incidencia crecen? En Estados Unidos sí están haciendo o ejerciendo acciones. En México, en primer lugar, detectamos tardíamente. 70 a 80% de los más de 207,000 nuevos casos que te comenté se diagnostican en etapas 3, 4 o etapas metastásicas. Si alguien de tu audiencia ha tenido un familiar con cáncer, sabe lo que hace la diferencia entre una etapa 1 o una etapa 4. Sí. Para decírtelo, por ejemplo, en cáncer de mama, diariamente en México se diagnostican alrededor de 75 mujeres con cáncer de mama. Diariamente. Diario, todos los días. Mamás, hermanas, tías, esposas, hijas, abuelas, vecinas. Pero es un cáncer que detectado en etapa 1 o 2 incluso, tiene el 90% de posibilidades de cura. Sí. Por eso la importancia de detectar tempranamente, y en México detectamos tardíamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque nos faltan campañas, nos falta sensibilizar a la población, y cultura, quitarnos el miedo. Quitarnos el miedo, claro, por supuesto, pero además facilitar que la gente se haga los estudios. Aquí en Durango, y por eso he estado también invitado siempre en tu estudio, sí, con Verónica Pérez Herrera y un grupo de legisladores locales, impulsamos una iniciativa para diagnosticar tempranamente el cáncer de mama, cervicuterino, próstata y testicular en trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado. Ya es un derecho el que ellos puedan solicitar un día anual con goce de sueldo en sus trabajos para ir y realizarse estos exámenes. Eso es parte de lo que hacemos para promover la detección temprana. Ok, y parte de lo que traes precisamente, vamos a hablar de lo que sucedió este día, que es un hecho que pues puede sentar un precedente, ¿no? Y es que si lo alcanzamos a ver, este hashtag, el cáncer en la agenda 2024. Así es. Se firma, pues no sé si llamarlo convenio o un compromiso, ¿no? Un compromiso. Con los candidatos locales de esta coalición Fuerza y Corazón por Durango. Platícanos en qué consiste esta firma. Claro que sí. El movimiento como tal, el cáncer en la agenda, que lo lidera nuestra fundación Cancer Warriors de México, y nos hacemos acompañar por organizaciones locales y nacionales, nace en el 2021, Roberto, después de la pandemia y justo ante la escasez de medicamentos oncológicos. Te recordarás aquella que continúa, ¿no?, pero no en esa medida como en el 2020-2021. Lanzamos este movimiento cuando se renueva la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas en ese año, y tuvimos una gran respuesta. Empiezan candidatos a firmar,
le damos seguimiento a quienes están impulsando algunas acciones, y ahora en 2024 lo abrimos pues a los más de 20,000 cargos que se van a disputar el 2 de junio, desde alcaldes hasta presidente o presidenta de la República, pasando por el Poder Legislativo. Hoy estamos aquí en Durango porque exactamente a las 10 de la mañana se llevó a cabo esta firma con más de 20 candidatas y candidatos que buscan llegar al Senado, Cámara de Diputados o al Congreso local. Así es. Y decirlo también, Roberto, importante, sí fue por este grupo de la coalición Fuerza y Corazón por México y Fuerza y Corazón por Durango, pero el movimiento está abierto a todos. Vaya, no es un movimiento político, claro. O sea, nace de la sociedad civil. Entonces, claro, ¿qué hacemos nosotros? Seas cual sea tu ideología política, partido, movimiento, coalición, si tú aceptas firmar, firmamos contigo. El tema es que, como yo lo digo, ¿no? Muchos son los convocados y pocos son los comprometidos. Así es, y bueno, lo mencionas que es a nivel nacional. La pregunta obligada, bueno, ahorita hablamos de que asististe con candidatos locales aquí en Durango, pero lo traes a nivel nacional. Estamos viendo en imágenes, para la gente que nos escucha en radio, donde, corrígeme si estoy mal, ya firmó este compromiso también la candidata Xóchitl Gálvez. Es correcto, esta misma semana firma la candidata presidencial. De hecho, al día de hoy, Roberto, es la única de las 3 personas que buscan la presidencia de la República que ha respondido a nuestro llamado. El llamado lo hicimos hace más de 3 semanas, para ellos en específico, con un marcaje personal, ¿no? En nuestras redes, arrobándolos, vengan, firmen, díganos dónde, vamos y firmamos. Nos interesa que haya un cambio trascendental en la atención del cáncer. Ella es la que responde y vamos un grupo de 13 fundaciones a fungir como testigos de honor. Se llevó a cabo en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México esta misma semana. Y decirlo, sigue abierta la invitación. Claro. Lo he repetido en cada medio de comunicación como el tuyo, que tienen la oportunidad de darnos esta voz y eco. Claudia Sheinbaum, Jorge Álvarez Maínez, que sabemos que él particularmente está ahora viviendo un momento, es una situación complicada y nos solidarizamos también con estas familias. Sin embargo, hasta la próxima semana podrían firmar este compromiso y estamos puestos para hacerlo. Ok, ahora vamos a platicar de algo también importante, y es esto, que también lo voy a mostrar aquí para que lo vean. Ley General del Cáncer MX. Esto, en aquella ocasión que viniste, Kenji, lo platicamos. Es algo muy importante y lo vamos a abordar porque además es delicado, ¿no? Primero que nada me gustaría que nos recuerdes, que nos platiques en qué consiste esta ley que nos vienes a platicar, y además lo más relevante es que se quedó, como me decías ahorita, congelado. Platícanos primero en qué consiste. Por supuesto. A ver, el que México cuente con una ley general de cáncer dotaría de certeza jurídica a la atención integral y oportuna de este padecimiento para todas las familias en nuestro país. Resulta que, volviendo al contraste con Estados Unidos cuenta con una ley similar, pero desde hace 53 años. Eso vamos atrasados. Si me preguntas en leyes en materia de atención de cáncer, son 53 años. La firma y promulga el entonces presidente Richard Nixon. Esta ley lo que busca es mandatar al gobierno en turno para construir un plan nacional de control de cáncer, es decir, la política pública rectora para atender este padecimiento en sus 7 pilares, desde el tamizaje, prevención, diagnóstico oportuno, atención integral, rehabilitación, cuidados paliativos e investigación. Son los 7 pilares que considera la Organización Mundial de la Salud, mínimos indispensables, Roberto, para atender esta enfermedad. México no tiene ni ley ni tiene plan. Hemos tenido programas para atender el padecimiento que crean gobiernos anteriores, llega un nuevo gobierno, lo desaparece porque dice que no funcionan o porque no se le dota de presupuesto público. Entonces, en América Latina hay una tendencia a que se apueste por la ley para luego tener el plan. Y tan es así la tendencia que ya hay 9 países en nuestra región que cuentan con legislación en esta materia. Los últimos son Perú, El Salvador, recientemente Brasil. En diciembre, nada más es que lo digo de esta manera porque Brasil, que nos dobla en tamaño poblacional, sacó su ley en 5 meses. La presentan en Cámara de Diputados,
se turna, porque se aprueba de manera unánime, se turna a su Senado Federal, que se llama así Senado Federal, y en cuestión de 2 meses pasa al presidente Lula da Silva, que la respalda, la publica, la promulga, la publica, y en junio de este año empieza a entrar en vigor. Entonces, en México ha faltado completa y absoluta voluntad política para sacar adelante este instrumento. Entonces, por eso me decías que está como congelada. ¿Está congelada? ¿A qué me refiero con eso? Sí, eso es importante. Claro, en la última ocasión que yo estuve aquí contigo, que vinimos a hablar de un foro que hicimos en el Congreso Estatal, te contaba yo que iba muy bien. Sí, iba avanzando. Claro, porque desde el 2000... venías entusiasmado. Entusiasmado, contento. Claro, entusiasmado, porque durante 2 años trabajamos con más de 200 especialistas, estas fundaciones, le pedimos a un grupo de 5 senadores de la República, todos, o más bien cada una y uno de diferente partido político, aclararlo. La lucha contra el cáncer no es política. Quien piense que es una cuestión política se equivocó de sector. O sea, si no te sumas de manera humanitaria, quiere decir que tienes una confusión mental respecto a qué significa apoyar a un paciente con cáncer. Nos reunimos con los senadores, construimos de manera conjunta el proyecto, logramos la presentación, que ya presentarla en el pleno fue un tema complejo, el 11 de octubre pasado, octubre mes rosa, ¿no?, conmemorativo de la lucha contra el cáncer de mama. Sí. Sabíamos que venían ya poco tiempo, ¿no? El tiempo estaba muy justo para poder dictaminarla, someter la votación ante el pleno, pero corríamos con la confianza de que ello sucediera. Hicimos reuniones, exposiciones, foros abiertos para continuar exponiendo los beneficios, y simplemente en la Comisión de Salud del Senado de la República no avanzó. Es que ni siquiera se dictaminó, Roberto. O sea, es el mínimo indispensable después de que se presenta una iniciativa. Kenji, bueno,